Mi nombre es Tarek Marzuka y soy el ayudante al cargo del desarrollo de este taller. Como primer punto, me gustaría que tuviésemos claridad respecto a la población indígena que integra nuestro país. Está alrededor del 13% conforme el censo del año 2017. 2.200.000 personas se autoidentifican indígenas. Sin embargo, a pesar de ello, en nuestro país hay que ser súper claro respecto a la lata discriminación que se vive hoy en día de índole económica, material, cultural, normativa y de derechos. Eh, Conforme al Instituto Nacional de Derechos Humanos, un tercio de los conflictos socioambientales eh, del país con proyectos de inversión son en tierras indígenas con pueblos originarios, y conforme a la encuesta CACEN del año 2017, alrededor de un 30% de la población indígena vive en pobreza multidimensional, mientras que para el caso de la población que no es indígena, alrededor de un 20%. Ahora bien, ¿a quién entendemos por pueblos indígenas? Esto no está definido de manera restrictiva en el derecho internacional de los derechos humanos por lo mismo, ¿no? No tiene una definición formal para no caer el riesgo de tener una definición restrictiva. Pero sí se determinan ciertos criterios que son útiles para determinar el ámbito de aplicación de dichos tratados. En este sentido, el convenio 169, en su artículo primero, hace referencia a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de los pueblos que habitaban hoy el país o la región geográfica a la época de la conquista o de la colonia, y que mantienen y conservan instituciones de índole política, cultural, económica, social, o bien conservan una parte de ella. En esta misma línea, nuestra ley indígena 19.253 reconoce distintas etnias indígenas. Se han ido estas incluyendo progresivamente. La Diaguita se incluyó en el año 2006. Celebramos que el pasado 8 de septiembre se incluyó la etnia Chango, y se encuentra actualmente en el Congreso un proyecto de ley para reconocer a la etnia Selknam. Ahora, cabe hacerse la pregunta: ¿tienen los pueblos indígenas derechos especiales? Y esta reflexión es necesaria para ser enfático en que no tienen derechos especiales. Existen tratados internacionales específicos sobre la materia, entendiendo a los pueblos indígenas como grupos vulnerables, como grupos que están marcados su historia, sobre todo y en especial en la región, marcada por genocidio, etnocidio, violaciones de derechos humanos y pobreza multidimensional, y asimismo contextualizando los derechos universales de los derechos humanos a los pueblos originarios, teniendo en cuenta enfáticamente en sus particularidades como los derechos colectivos. Sin embargo, nuestro país dista sustancialmente de los estándares internacionales de derecho internacional de los derechos humanos, tanto la ley indígena como nuestra actual constitución, que no consta con un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y la verdad esto la convierte en una de las más precarias de la región. Sin perjuicio de ello, conforme los tratados internacionales que veníamos mencionando y sé que han visto en los módulos anteriores, estos se encuentran integrados a nuestro país por medio del artículo quinto, inciso segundo, incluyéndose a nuestro país y siendo además una legislación preferente al derecho interno. Ahora bien, ¿cuáles son los tratados internacionales específicos sobre esta materia que debemos comprender y estudiar? Bueno, Chile ha hecho suyo la gran mayoría de los tratados sobre esta materia, particularmente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, asimismo la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el voto adhirió favorablemente el voto a la Declaración Interamericana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y estos son tres tratados, son convenios, declaraciones que hacen referencia específicamente a los pueblos originarios. Sin perjuicio de ello, hay muchos otros tratados internacionales y convenciones que le otorgan protección por medio de normas de derechos humanos a los pueblos originarios sin ser específicos sobre la materia. Por ejemplo, el caso de la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José, la Convención sobre Diversidad Biológica, entre otros muchos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos tratados internacionales? Me refiero a los tratados específicos sobre pueblos indígenas. Es establecer ciertas medidas para compatibilizar la cosmovisión indígena y su forma de vida con la estructura del Estado, de manera a establecer ciertas garantías que son necesarias para su desarrollo y desenvolvimiento como un sujeto colectivo, y sobre todo
promoviendo que el Estado proteja y procure conservar la identidad indígena, de esta manera velando por los derechos humanos de dichos pueblos. ¿Qué derechos consagran dichos tratados? Dichos tratados, de manera únicamente expositiva, los podremos ordenar como el deber del Estado de proteger sus derechos colectivos e individuales, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos ambientales y los derechos territoriales. Ahora bien, para efectos específicamente de este taller, voy a hacer particular referencia a los derechos políticos. El artículo 3, 4 y 5 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas establecen el derecho a la autonomía, a la autodeterminación y al autogobierno. Y esto en concordancia también, digamos, con el convenio 169 que establece el derecho a la participación y el derecho a la consulta previa en su artículo 6 y 7. Estos dos últimos se han integrado y se expusieron como el pilar fundamental de dicho convenio. ¿Por qué? Porque son justamente el mecanismo de participación para decisiones que puedan afectar a dichos pueblos. Asimismo, hay que tener suma relevancia y sumo cuidado con entender que dichos derechos son derechos colectivos, que se entiende a los pueblos originarios como un sujeto colectivo, poseedor de derechos colectivos. Y el derecho a la autodeterminación, el derecho al autogobierno y el derecho a la autonomía es un derecho colectivo de un pueblo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lo que planteamos es comprender estas normas de derechos humanos, los tratados ratificados que son vigentes hoy en día en nuestro país, para aplicar dichas normas a la construcción de una nueva constitución y al proceso constituyente. Por tanto, hay que aplicar estas normas. En primer lugar, hacer referencia al derecho de consulta, en el sentido de, ahí les recomiendo revisar literalmente la norma, pero hace referencia a mecanismos que puedan afectar, que sean modificaciones legislativas o administrativas que afecten directamente a los pueblos originarios. Y en esta línea, un cambio de constitución obviamente es latamente una afectación a aquellos por cuanto debiese incluirse con los requisitos específicos sobre el derecho de consulta, que sea de buena fe, que se utilicen las instituciones y el tiempo de participación propia de los pueblos originarios, entre otras. Ahora, para terminar, hacer hincapié en lo que en el reciente Premio Nacional de Literatura, Elikura Chaiwalaf y asimismo Fernando Pairicán han mencionado respecto a recuperar lo mestizo, recuperar la morenidad y entender que lo mestizo viene a ser en el fondo encontrar puntos comunes de diálogos para la construcción de una nueva constitución. Eso, espero haya sido una grata exposición. En el resumen pueden encontrar todo el resto del material y les recomiendo ir revisando los artículos que se mencionan en las mismas leyes. Leer el artículo y así tener claridad respecto a ello. Muchas gracias, que se encuentren todas